Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, espero que se estén cuidando. La verdad que estas últimas semanas no nos pudimos ver con el grupo A, ¿sí? Debido a los feriados, a la Semana Santa, después que yo estuve aislado en dos oportunidades. eh, no pudimos y perdimos varias clases y bueno, mañana ya pasado mañana, perdón, hoy es lunes, pasado mañana se nos viene esta actividad con nota. Si bien ustedes tienen un apunte teórico y yo les mandé una actividad para que puedan ir pensando y viendo el tema de propiedades de la materia, me parecía un poco más correcto ver si les podía acercar, aunque sea este video sencillo que armé, para que vayan viendo algunos aspectos importantes sobre esto. Principalmente este video está pensado para el grupo A, el grupo B trabajó conmigo el tema en clase, ¿sí? Sin embargo, les viene bien para algunos compañeros del grupo B que no hicieron la actividad con nota de la otra semana, estuvieron ausentes y cuando se reincorporen van a tener que hacerla, ¿sí? Arrancamos con las propiedades de la materia. Como vemos en el apunte, las podemos separar en químicas primero, que son las que alteran la composición del elemento. Esto quiere decir que modifican la composición química, lo que forma ese elemento. Si yo agarro una porción de materia y si le presento algún tipo de cambio químico o la expongo a un cambio químico, voy a modificar su composición. Sin embargo, si el cambio es físico, si la propiedad que estoy observando es física, no voy a modificar la composición, sí voy a poder modificar la forma, la cantidad, incluso el color, otros aspectos, pero no la composición química en sí misma, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. El proceso de oxidación, que un elemento pueda oxidarse o no, está relacionado con esta propiedad química, ¿sí? Que algunos elementos son susceptibles a oxidarse. Oxidarse no es más que reaccionar con el oxígeno del aire para formar otras especies químicas. Acá tenemos un anillo que puede ser de hierro, ¿sí? Sí, por el tipo de óxido que se le está formando tiene pinta de ser un anillo de hierro. En la primera imagen lo vemos bien pulido, bien plateado, ¿sí? Sin ningún tipo de imperfección. En la segunda comienza a aparecer un óxido de color naranja y algo negro, y en la tercera ya se ve una gran cantidad de óxido, más que nada de ese óxido tipo negro que se forma encima de algunos metales como el hierro, ¿sí? Lo mismo le está pasando a la cadena, es más, esa cadena después de muchísimos años, de muchísimo tiempo de corrosión, de oxidación, va a dejar de ser hierro eso. Va a ser óxido de hierro y se va a terminar rompiendo, porque son otras propiedades químicas las del óxido de hierro que las del hierro. Tal vez ustedes lo vieron en algún un clavo oxidado que aparece en casa, que estaba guardado, caído en algún lado. Si uno incluso lo agarra y lo trata de doblar, tal vez lo parte. Siendo que un clavo de hierro normal, difícilmente lo voy a doblar con la mano, y si lo doblo, si agarro una pinza y lo doblo, justamente hace eso, se dobla, no se rompe, ¿sí? Porque el hierro sí se puede doblar, pero el óxido no. Acá hubo un cambio químico. En una combustión lo mismo, ¿sí? Yo estoy prendiendo fuego madera o un pedazo de papel. Cuando termine el proceso ya no voy a tener madera y papel, voy a tener otras especies químicas. Está sucediendo un cambio que aparte es irreversible, yo no puedo volver atrás, ¿sí? No puedo volver a formar papel a partir de cenizas de papel, llamas y un poco de humo. La combustión es otra de las propiedades químicas que afectan a la composición del elemento. Las propiedades físicas no modifican la composición del elemento, sí pueden modificar su forma. Si yo derrito un hielo, si se genera la fusión de un trozo de hielo, sigo teniendo agua, pero agua en otro estado, agua en estado líquido. Si yo mido el volumen de un cuerpo, es más, lo puedo modificar, tal vez lo puedo estirar, lo puedo comprimir, lo puedo agrandar, pero sigue siendo el mismo tipo de cuerpo, sigue siendo el mismo componente. Ahí yo podría tener partículas de gas, ¿sí? Esas bolitas rojas y azules representan un gas encerrado. Y por último, la elasticidad. Fíjense que ese resorte se está estirando, pero sigue siendo un resorte de hierro o de algún metal, ¿sí? No cambió su composición química. Ahí tenemos también evidencia de otra propiedad física, que es la masa. Esos 15 kilos de masa están ejerciendo una fuerza-peso frente al resorte, y este resorte se está estirando y luego podría volver a
su posición original, ¿sí? Porque es un elemento elástico. Entonces yo lo estiro, lo suelto, vuelve a su posición original, pero este no cambia su composición, sigue siendo un resorte de hierro. Vamos a avanzar con propiedades extensivas e intensivas, ¿sí? Extensivas, como dice el apunte, depende de la cantidad, e intensivas depende del tipo de sustancia. Por ejemplo, la masa, ¿sí? Lo que uno comúnmente le llama peso. Sepan que el peso en verdad es la masa de un cuerpo multiplicado por la gravedad de la Tierra. Perdón que están medio pixeladas las imágenes, pero bueno. Ahí tengo un ladrillo que pesará, qué sé yo, medio kilo. Ahí tengo 2 ladrillos, ya tengo 1 kilo. 3 ladrillos, 1,5 kilos. 4 ladrillos, 2 kilos. 5 ladrillos, 2,5 kilos. Cada vez que yo sumo un ladrillo, aumenta la masa. Porque la masa es una propiedad extensiva, depende de la cantidad. A más cantidad, más masa. ¿Sí? A más cantidad de ladrillos, yo tengo más masa. Volumen. Yo tengo un cubo, le puedo medir la longitud. Supongamos que son 10 centímetros. Tiene 10 centímetros de lado, hago 10 por 10 por 10, me da el volumen del cubo. ¿Y ahí qué pasa? Yo extendí el lado, entonces es un cubo más grande, por lo tanto va a tener mayor volumen. Y ahí voy a tener un cubo aún más grande que ocupa aún más volumen. Se dan cuenta que a medida que yo aumento la longitud del lado del cubo, aumenta el volumen. Porque el volumen también es una propiedad extensiva. Para ir terminando, propiedades intensivas. Por ejemplo, el punto de ebullición. Depende de lo que yo estoy calentando. O sea, el punto de ebullición es el punto en donde un líquido se convierte en gas. Ahí tenemos aceite hirviendo. Es aceite gaseoso, aceite líquida que yo estoy calentando a alrededor de 200 grados. Puse 200 grados como para hacer un promedio, porque según el tipo de aceite, el punto de ebullición varía entre 150 y hasta 260 grados más o menos, así que digamos 200 para redondear. Yo estoy convirtiendo el aceite líquida en aceite gaseosa. Fíjense las burbujas que se forman, ¿sí? Eso es aceite en estado gaseoso. Y si quiero hacer lo mismo con el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces convierto agua líquida en agua gas, ¿sí? Pero a una menor temperatura. Y eso es por el tipo de elemento que tenemos, no por la cantidad, sino porque uno es aceite y el otro es agua. Entonces es distinto el punto de ebullición de cada uno. Es más, yo puedo hervir esta olla de agua a 100 grados y si esa olla fuera más grande, también va a hervir a 100 grados, ¿sí? Ustedes me podrían decir, va a tardar más, seguro, le voy a tener que entregar más energía, seguro, lo vamos a ver justamente en la unidad de calor específico, energía, etcétera. Pero va a hervir a 100 igual. Yo puedo tener una pileta de agua a 100 grados y se convierte en gas. Puedo tener un cubito de agua, un pequeño recipiente, con agua, ¿sí? A 100 grados y se convierte en gas, ¿sí? No importa la cantidad, importa que es agua. Lo mismo pasa con la propiedad conducción eléctrica. Los cables de cobre conducen la electricidad. Todos los cables de cobre. Yo tengo pequeños trocitos de cable de cobre y puedo conducir electricidad. A lo mejor puedo unir una pila a una pequeña lamparita con 10 centímetros de cable. O puedo tener una bobina de 50 metros de cable y también va a conducir la electricidad. No importa cuánto cobre, importa que el cobre conduce. Por último, la densidad, que es una propiedad que vamos a empezar a estudiar más en detalle a través de fórmulas y ejercicios prácticos el viernes o la semana que viene, ¿sí? La densidad relaciona la masa con el volumen. Acá estamos viendo la pregunta de qué pesa más, 1 kilo de plomo, que sería ese rombo de metal que está en la balanza, o 1 kilo de plumas. Como ven, está equilibrado. El kilo de plomo y el kilo de plumas pesan lo mismo. Lo que pasa es que el kilo de plumas ocupa mucho más, porque la densidad de las plumas es baja. Entonces hay esta relación de masa y volumen, ¿sí? El plomo es un elemento muy denso, entonces con un pequeñísimo volumen de plomo yo ya tengo una masa significativa, 1 kilo. Pero para llegar a esa masa en plumas tengo que incorporar muchas más plumas, o sea, tengo que incorporar más volumen, ¿sí? Misma masa pero más volumen. Entonces ahí tenemos otra propiedad. Dependiendo del elemento, ¿sí? Del tipo del elemento, de la naturaleza del elemento, de los componentes químicos del elemento,
será su densidad. ¿Sí? Hay elementos muy densos que a pequeños volúmenes tienen altos pesos y en elementos poco densos donde en un cierto volumen, ¿sí? La fuerza peso, o sea, la masa del cuerpo, es menor. Espero que con esto les quede un poquito más claro el asunto. Recuerden que este miércoles vamos a tratar de hacer esta actividad con nota y es con carpeta. Alguien ya me lo preguntó hoy. Y bueno, disculpen también de nuevo que no pudimos tener las clases, pero yo también la semana pasada no estuve muy bien de salud. Si todo sale bien, el miércoles nos vemos. Lleven la carpeta y pueden llevar impreso o copiado el apunte de qué es la materia que tienen en la carpeta contenido. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Chau, chau.